Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a resubir, a traer otra solución, ya que ya salió una solución pues muy buena a lo que te estoy mostrando en este video, ¿no? Básicamente, ¿de qué trata? Pues a lo mejor ya lo viste en el título, pero si no lo viste, pues aquí te lo muestro. Es de cómo ponerle contraseña a tu navegador de Chrome. Esto se va a hacer gracias a una extensión. La extensión pues se ve un poquito más completa, se ve un poquito más segura de lo que era anteriormente. Y bueno, aquí tenemos el video, pero esta extensión ya no funciona. La que te vengo a traer es una nueva y te voy a enseñar primero cómo instalarla, ¿no? Vamos a ir a nuestro navegador, ya sea Chrome o alguno basado en Chromium como Microsoft Edge, Firefox, etcétera, y nos vamos a ir al símbolo del rompecabezas en la parte superior derecha. Le damos un clic y luego nos vamos a donde dice administrar extensiones. Luego nos vamos aquí donde dice Chrome Web Store, o directamente podemos poner en Google Chrome Web Store, que Chrome Web Store, y nos va a llevar pues nos debería llevar a la misma página, que es esta que tenemos aquí. Esa es la tienda donde vamos a encontrar todas las extensiones, los temas, etcétera. Ya estando aquí, vamos a buscar lo que es esta extensión que te dejo aquí. Si me acuerdo, el link te lo dejo en la descripción para que simplemente vayas y la instales. Te va a aparecer aquí un botoncito que donde dice instalar, tú le das aquí en instalar y listo. Ya después de esto tenemos que hacer el paso de configuración, que ahorita te voy a enseñar cómo se hace. Pero bueno, ya aquí estando, como ven, esta es la extensión, se llama Browser o Browser Lock Your Browser, ¿ok? Tiene una valoración de 4,2 y esperemos que esta no se meta con las políticas de Chrome, para que así no la borren. Y bueno, ya después de haberla instalado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Déjenme cierro esto. Ahí está. Nos vamos a ir de nuevo a la parte superior derecha en el símbolo de la pieza de rompecabezas. Le damos un clic y vamos a buscar donde dice Browser Lock, ok, la que acabamos de instalar. Viene el mismo logo, que es un logo como morado. Le damos aquí en el símbolo como de un, no sé cómo se llame, pero este símbolo le damos aquí y se nos va a fijar en la parte de arriba. Pero vas a pensar tú, y bueno, ya después de ahí, que pues bueno, le vas a dar un clic aquí y vienen dos opciones. La primera es Lock Browser y la segunda es Open Settings o Open Settings. Nos vamos a ir a la segunda. Ya le damos aquí. Al momento de instalar la extensión y de abrirla por primera vez, te va a pedir que te registres, que esto es un punto muy fuerte, ya que me parece que si pierdes la contraseña o ya no te acuerdas de la contraseña, te pueden enviar pues un correo a tu mismo correo para que restablezca la contraseña y así pues no pierdas acceso a la información de tu navegador, ¿no? Bueno, ya estando aquí en lo que es la interfaz de la extensión, nos va a pedir que introduzcamos una contraseña, que introduzcamos nuestro nombre, el correo y aplicamos el registro. Le damos que sí y bueno, ya después de esto podremos cerrar nuestro navegador, podremos volver a abrirlo y al momento de abrirlo nos va a pedir la contraseña. Aquí vienen opciones bastante importantes, por ejemplo el autobloqueo, que después de cierto tiempo se bloquee y que, bueno, básicamente que cuando cierres tu navegador se vuelve a bloquear. Esto es esta opción. No sé si me estoy trabando mucho, pero esto es esta opción. Que cuando cierres tu navegador se vuelve a bloquear en automático. La puedes encender o la puedes apagar. Y aquí dice que al momento de iniciar el navegador, pues restablezcas con tu historial, que inicies en una nueva página de Google Chrome o que simplemente al momento de iniciar sesión te mande a una URL en específico. Por ejemplo, que al abrir tu navegador y pongas la contraseña correcta, te mande a YouTube o te mande a Facebook. Ya aquí lo puedes configurar esto. Después viene el apartado donde dice Quarantine Mode, modo de cuarentena. Aquí viene algo también muy importante. Mira, después de 5 intentos, aquí lo puedes configurar, por ejemplo, 4, 3 o 5, 6 intentos fallidos. Bueno, después de 6 o intentos, esto del número de intentos fallidos que tengamos aquí, va a aparecer algo muy importante. Si fallamos 5 veces en poner nuestra contraseña, en este caso que yo tengo un 5, aquí viene. Después de 5 fallos se va a bloquear por 3 minutos mi navegador. O sea, si una persona ajena a mí entra a mi navegador y no se sabe mi contraseña, pues el navegador, bueno, si no se sabe mi contraseña y la intenta meter 5 veces y las 5 veces las falla, el navegador se va a bloquear durante 3 minutos. No va a poder acceder al navegador ni nada de nada. Y aparte de eso, nuestro historial de navegación se va a borrar. Bueno, se va a limpiar básicamente. Esto es en caso de que falle 5 veces. Te digo, este número lo puedes subir o lo puedes bajar, ya dependiendo pues tú cuánta seguridad quieras. También el tiempo
de que se bloquee lo puedes subir a, bueno, de 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Aquí te recomendaría ponerlo en 3. Y bueno, aquí tenemos lo que es el bloqueo rápido. ¿A qué se refiere con esto? A que directamente podremos bloquear nuestro navegador con una combinación de teclas. ¿Cuál es esa combinación de teclas? Aquí viene. En este caso para mí es con control M. Si yo en mi teclado presiono control M, se va a bloquear mi ya se fue. Se va a bloquear mi navegador. Y si, bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Control M. Esta la podemos encender o la podemos apagar. Y hay algo muy importante en el menú de la izquierda. Estos son los ajustes. Podemos ir aquí donde dice Change Password, que es para cambiar tu contraseña. Aquí metes tu contraseña antigua, tu contraseña nueva, y repites la contraseña nueva y le das en guardar. Esto es de que por si quieres cambiar tu contraseña, ¿no? Si no la quieres cambiar, pues ahí lo dejas. Tenemos el tercer apartado donde dice Change Email. Aquí te digo, me parece que es muy importante, porque en caso de que se te olvide tu contraseña, podrías restablecerla pues enviando aquí de que te envíen un correo para restablecer tu contraseña, pero el correo debes de tener acceso. Y bueno, aquí en la cuarta opción es para verificar tu email. Yo puse mi correo, que es este de elsrjoromero@gmail, pero después de introducirlo me pide verificar que este sea mi email correcto, ¿no? Para verificarlo, pues simplemente abres tu correo y en tu correo te va a llegar un mensaje donde diga: este es el código para verificar browser lock. ¿Ok? Tú subes tu código y ya se verificó tu correo. Ahora vamos a verificar que esto funcione. Yo tengo la extensión funcionando y todo eso. Simplemente voy a cerrar mi navegador. Aquí tengo abierto pues el Fortnite, pero esto no tiene nada que ver con el tutorial, ¿no? Vamos a abrir lo que es Google Chrome de nuevo. Y como ven, se me abre una ventana. Dice This Browser Locked. Y dice: ingresa tu contraseña. Y ahora no sé, supongamos queremos cerrar la ventana y volverla a abrir para, no sé si ya tenemos acceso al navegador, pero no tenemos acceso hasta que introduzcamos la contraseña. Aquí yo introduzco mi contraseña, que es 1 2 3 4 5 6. Le damos en Enter o en Login y como ven ya me deja acceder al navegador. Ahora vamos a hacer un caso contrario, ¿no? Vamos a cerrar el navegador, vamos a volverlo a abrir y vamos a poner la contraseña mal varias veces. Por ejemplo, nada más voy a poner el 1 y arriba dice el modo cuarentena se activará en caso de que falle 5 intentos, y abajo me dice contraseña incorrecta. Voy a poner el 2, dice otra vez vas en tus 2 intentos de 5 para que se active el modo cuarentena. Voy a poner el 3, el 5. Y esto ya un solo paso de que se active el modo cuarentena. Recordemos que el modo cuarentena es de que se va a bloquear el navegador, no voy a poder acceder, e incluso con la contraseña correcta, durante 3 minutos o durante el tiempo que haya configurado en las configuraciones. Ahora sí voy a poner la contraseña correcta, le damos en Login y como ven aquí está. Básicamente pues la extensión está demasiado completa, está demasiado buena. Esperemos que Google Chrome no la vaya a retirar, ya que hay varias personas que les sirve mucho este tutorial. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión a este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.